Amigos de Círculo Magenta, estamos aquí el día de hoy con ustedes. Alejandro Fuentes. Hola Ramón, hola Rodrigo. Rodrigo Carvajal. ¿Qué tal, Ramón, Alex? Día triste en la historia de este país, porque pues anoche se aprobó la famosa reforma judicial, que pues inevitablemente, reconociendo que es un asunto necesario en la agenda política de este país, Claro. pues termina por ser básicamente una manipulación ideológica que va a tener un propósito: entregar a las manos de el populismo, es decir, del voto popular, la selección de los jueces, magistrados y ministros, en una acción que nadie sabemos qué destino va a tener, pero lo más lamentable de todo, cuáles fueron las formas con las que el gobierno de la Cuarta Transformación y el presidente Andrés Manuel López Obrador y su operador Adán Augusto López terminó de ejecutar de una manera oscura, mafiosa, como nunca habíamos visto en este país, aún en los peores días del PRI y del PAN, para conseguir el famoso voto de la tradición. Y este voto de la tradición se logró, pues obviamente empujando una negociación de manera muy cuestionable, porque hay que decirlo con todas sus palabras. ¿No les parece curioso o un contrasentido que esta reforma judicial nazca de un engendro propiciado por una negociación de manipular cuestiones judiciales, ya sea de la familia Yunes o ya sea del caso emesista de Barreda, sacadas de fiscalías morenistas de Campeche, de Veracruz? Yes. Entonces, nace manchada. Claro. Nace triste porque se supone, nos dijeron que esta reforma era para eliminar la corrupción. ¿Qué mayor corrupción se quiere que extraer documentación de las fiscalías a modo de Morena para poder conseguir ese famoso voto diferenciado? Y que no nos digan que en el caso de los Yunes no hubo ninguna negociación, como lo dijo el presidente en la mañanera del miércoles. Nadie lo cree. Nadie lo cree, absolutamente lo digo, nadie lo cree. Y número dos, no me digan que así fue un asunto estrictamente paternal el que el senador Barreda de Movimiento Ciudadano pues se haya quedado en Campeche para, pues de una u otra manera, cuidar a su papá que había sido detenido. No sé si sea una cuestión real o una trama script creado en las producciones cuatroteístas de Pigmeno Ibarra, pero el hecho es de que de una manera u otra se cumplió la profecía de Manuel Velasco, el líder verde, del propio Adán Augusto, en el que, ¿por qué necesitaban dos? Porque si a última hora el voto Yunes se cebaba, no se cumplía, la ausencia del emesista garantizaba la famosa mayoría calificada. Bueno, finalmente fue venturosamente, dirían los morenistas, fueron los dos y no fue por un voto, sino por dos votos. Claro. El único líder de partido de oposición que pudo mantener el rebaño íntegro, cercado, fue el tan vilipendiado Alejandro Alito Moreno, que pudo tener a su Grey priista en la línea sin que ninguno de ellos se fuera por la libre. Claro. Rodrigo, ¿qué nos comentas? Primero que nada, decir, esto fue un día degradante para la democracia mexicana. ¿Por qué? Quedó de manifiesto que el soborno, la extorsión, el tráfico de las órdenes de aprehensión son el elemento central de la cultura política mexicana. Ya sea la reunión que hubo el viernes entre Adán Augusto López, Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares para hacerles saber
que había una serie de órdenes de aprehensión abiertas en la Fiscalía de Veracruz con causas que iban desde el peculado hasta acusaciones vinculadas al caso de pederastía denunciado por Lidia Cacho. Ese fue el punto toral de la amenaza, pero también se incluyó la intervención, como denuncian ya algunos legisladores panistas, de nada más y nada menos que Audomaro Martínez Zapata, el jefe del aparato de inteligencia del Estado mexicano, involucrado en una negociación política partidista. Es decir, lo que fue el Watergate en Estados Unidos y que obligó a la renuncia de Richard Nixon debido a que las agencias de inteligencia colaboraron de manera partidista en una campaña, aquí lo estamos viendo con creces, pero en un término mucho más mafioso. Y como dices tú, Ramón, el cuestionamiento que se cierne sobre el caso Barreda, porque hay dos versiones. Está la versión de que Barreda fue, el senador me refiero, fue retenido ilegalmente, pero está la versión ya circulada por algunos importantes periodistas de que nunca se le retuvo a Barreda y que independientemente del caso de su padre, él tenía la obligación de estar en el Senado de la República votando. Claro. Y que de una u otra manera... Básicamente le crearon el pretexto para ausentarse. Que le crearon el pretexto para ausentarse. Y va a quedar de relieve que Adán Augusto López sí habló con él. Habló con él en medio de la sesión y mientras su propia bancada, dirigida por Clemente Castañeda, no sabía qué estaba pasando con sus senadores. Probablemente, y esto habrá que ver después lo que haga una auditoría forense de la historia, se le salió de corral el senador emesista. Y eso fue lo que propició que se pudiera aprobar la reforma judicial por mayoría calificada. ¿Qué andaba haciendo Dante en el Senado? Dante Delgado, por alguna razón, Si no, llega al ganó. Senado, dice que hablar con Clemente Castañeda, por cierto, acompañado de José Manuel del Río Virgen, quien fuera mano derecha de Ricardo Monreal, otro de los grandes promotores de la reforma judicial. Alejandro. Al que le haya quedado alguna duda, o bueno, hemos dicho tanto en esta mesa y mucha gente te pregunta, Ramón, o a ti, Rodrigo, decir, oye, si estamos viviendo un cambio de régimen, si estamos viviendo un cambio de cultura política, ¿realmente va a suceder todo lo que nos tememos? Y ayer vimos que en este escenario que vimos, en esta obra de teatro, están todos los elementos de que ya vivimos en otro país, políticamente hablando. ¿Por qué? Porque tenemos a personajes que aparecieron ahí como Félix Salgado Macedonio, como operador político. Respaldando a Yunes en una nefasta imagen que vimos todos. Vemos a Miguel Ángel Yunes sirviendo como ese senador que a final de cuentas da su confianza a una reforma política. Vimos afuera granaderos lanzando gases a estudiantes, ¿sí? De derecho, opositores. Y más que gases, foam, ¿Sí? espuma de los extinguidores. Oigan, el que mejor se portó fue Fernández Noroña. ¿Sí? El mundo al revés. El mundo totalmente al revés. Vimos a los estados rápidamente, tan pronto como 4 horas después de que se votó, un estado como Oaxaca fue 1 hora 57. Bueno. Récord. Así es. Entonces, el que se esté preguntando, ¿este país va a cambiar? Que se asome ese día. Sí va a cambiar, pero para mal. Así es, pero ya cambió. Es decir, estamos viendo al niño verde, al nuevo niño verde, como el gran operador y salvador político de este régimen. Es decir, a ver, no queda la menor duda de que esta reforma que pretendió ser una reforma que iba a limpiar el poder judicial, pues demostró que pues no solamente no lo va a hacer, sino que todo queda en manos de una sola persona. Así es. ¿Sí? Hablas del cambio de régimen y la realidad es que tiene que quedar registro de cómo llegamos aquí. Es decir, se extorsionó a un senador, se retuvo probablemente ilegalmente a otro senador, pero antes vino la polémica decisión en el Tribunal Electoral de la Sobrerepresentación que al 54% de los votos de Morena se le asigna el 75% de los curules en la Cámara de Diputados. Antes de eso, hubo una intervención descarada del Consejo del Instituto Nacional Electoral. Antes que eso, hubo una elección que, si bien no podemos decir que fue una elección de Estado, sí fue una elección profundamente desigual, incluso como documentamos en Código Magenta, con amplios recursos del crimen organizado interviniendo a favor del oficialismo. Y antes de eso,
tuvimos una campaña de 6 años orquestada desde la conferencia mañanera, que lo mismo impulsaba aliados, que criticaba y desdeñaba también a la oposición desde el púlpito de esa conferencia que se va a quedar otros 6 años. A ver, es una, eh, un absurdo el que exactamente en el mes de la independencia, que es septiembre, Ujú. se haya aprobado esta reforma que a lo único nos lleva es a la dependencia de ese Claro. solo hombre. Claro. ¿Por qué? Pues porque vimos claramente operar el aparato en medio de la barbarie que era el tener a estudiantes y trabajadores del Poder Judicial clamando por ser escuchados. Claro. Y como bien lo dijiste ahorita, el absurdo de ver, y digo qué bueno que pasó así, Ujú. pero el absurdo de ver que quien era el menos institucional de los morenistas, Claro. ¿sí? Sí, Gerardo Fernández. Gerardo Fernández Noroña, terminara por ser el hombre institucional que llamara a la cordura, Claro. cuando lo último que ha tenido, y por eso es popular y famoso, Claro. ¿sí? Claro. Fernández Claro. Noroña, es porque no es institucional. Claro. No políticamente correcto. Exactamente. Ujú. Y yo me quedo con la duda de qué tamaño eran las amenazas para que un día antes el senador Miguel Ángel Núñez Márquez, es decir, Miguel Ángel Yunes, hijo, dijera públicamente delante de Marco Cortés y todo el grupo parlamentario panista, yo voy a votar en contra. Sí. Para lanzar también un mensaje en redes sociales diciendo, a mí no me van a doblar, yo voy a votar en contra. Así es. Y de pronto aparecer en una cuestión que si lo ponen en un script para una novela de Netflix, no lo rechazarían por inverosímil. Claro. El padre que llega en calidad de suplente de su hijo para decir que su hijo está enfermo, para anunciar y tomar protesta. Pero uno de los grandes antagonistas históricos de Andrés Manuel López Obrador. Además, Claro. ahorita nos recuerdas, porque traes buena memoria con eso, qué tipo de cosas dijo en su momento Yunes de López Obrador y López Obrador de Yunes, que eran eternamente López Obrador veía a Yunes como parte del clan Salinas y del clan de los poderosos fifís conservadores, Ujú. Ujú. y de repente se convirtió en el salvador de la 4T. Pero fue y tomó posesión, se aventó su discurso, se aventó Le respondió a su Marco. round con Marco. Fue Claro. recibido entre ¿sí? aplausos de Y morenistas. aplausos y abrazos de morenistas. Un Yunes. Para que luego viniera, ¿sí? El hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, y retomara el asiento, retomara la curul y dijera voto en favor. Claro. Es decir, el script que se había construido se desarticuló. ¿De qué tamaño las amenazas? Digan lo que digan, niegue quien lo niegue. Sea el presidente, sea Dan Augusto, sean los propios Yunes, aquí hay gato encerrado. Ramón, Claro. hablas de las profundas amenazas y si el gran operador y orquestador de este convencimiento irregular, por decirlo como un eufemismo, fue efectivamente Adán Augusto López, hay dos grandes antecedentes que es el caso de Daniel Flores y el caso Carmona que tocan tangencialmente a Adán Augusto. ¿Por qué? El financiador de la campaña, Daniel Flores, expresidente del Grupo Industrial Proyecta, este contratista de Pemex que creció de manera exponencial en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que recibió contratos por 27,000 millones de pesos. Otra vez, 27,000 millones de pesos. Hay que ponerlo en su justa dimensión. Bueno, muere en un polémico accidente aéreo el mismo día que visitó Palacio Nacional y el mismo día que se confronta con el entonces precandidato a la presidencia de la República, Adán Augusto López. Y nos vamos al caso Carmona. Uno de los grandes arietes de la pre-campaña presidencial de Adán Augusto López fue nada más y nada menos que Ricardo Peralta Saucedo, el exadministrador general de aduanas, que colocó en la aduana Reynosa a Julio Carmona. Entonces, estas prácticas ya se venían cocinando desde hace algún tiempo y llegaron a su punto máximo y a su punto toral
en esta negociación de la reforma judicial. Los dedos apuntan todos hacia Dan Augusto López y los operadores de esta negociación, yo creo, desde mi punto de vista, van a ser, por supuesto, los beneficiarios del nuevo sistema judicial. A ver, hay Sí. una cosa importante. ¿No les parece curioso que en esta serie de negociaciones los personajes que aparecen tengan por ubicación Veracruz, Claro. Tabasco y Campeche? Campeche, claro. El nuevo cártel del Golfo. ¿Por qué? En Veracruz coinciden los Yunes Claro. y Dante Delgado, Así es. líder moral Por cierto, hay que del decirlo, Movimiento Ciudadano. Yunes Márquez ya fue candidato al Movimiento Ciudadano en Veracruz. Ya en su momento Ujú. había sido candidato Claro. con MC. Luego viene Tabasco, donde está Adán Augusto, el instigador, como lo hemos llamado, el guardia pretoriano que le cumplió su capricho al presidente. Y el otro senador traidor del PRD, también de Tabasco. Ah, claro, por Así supuesto, es. el PRD. Ujú. Y el senador al que le secuestraron al papá o lo detuvieron, pues, campechano, Campechano. en tierra de la Aida Sansores. Claro. Entonces, a ver, solamente esa franjita ahí se concitó en esa parte del llamado cártel político del Golfo. Y si te vas un poquito más al norte, Ramón, con Tamaulipas, pues cerramos la pinza con el caso Carmón. Pues sí, claro. Y con Américo Villarreal Con Américo y Villarreal. compañía. Entonces, señores, estamos ante una situación de veras dramática en donde hemos perdido la República, en donde tenemos ahora la posibilidad de que sin que te den amparo, sin que te den nada, y hay que decirlo con tal cual, te van a poder fincar cuando quieran responsabilidad de lo que sea y vamos a averiguar contigo adentro. Alejandro, ¿qué conclusión? A mí me llama mucho la atención que haya sido especialmente Yunes la pieza que al final la mueve. Y me acordé mucho de esta película del Imperio Contraataca, que va contra la República en Star Wars, ¿no? Y este imperio, este Darth Vader, que va persiguiendo a Luke Skywalker porque está en contra de la República, ¿sí? Y al final creo que es una revancha de toda esta parte de la 4T muy violenta contra el establishment político que existe. Pero al final, y en esa película, pues a Darth Vader le terminan quitando la máscara y le dicen, a Luke le dice, yo soy tu padre. Así es. Y este final se parece mucho al que vamos a ver en México, donde Andrés Manuel López Obrador la máscara ya se la quitó desde hace mucho y le dice a Claudia Sheinbaum, Yo soy tu- aquí el que yo soy tu padre y de aquí vienes, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa, porque ya tenemos una reforma judicial que va a permitir que elijamos a cuántos personajes, Rodrigo, en una boleta. Son 1,700 juzgadores los que se van a sustituir. Ok, si No, algo- bueno, sí, pero en las boletas que nos van a dar. Bueno, para van a que ser digan, al menos van a ser 300, por ejemplo, en el 300. primer circuito Bueno, de la Ciudad de México. pero por ejemplo, el tema de la fiscalización de las campañas, creo que este sexenio fue un tema totalmente perdido. No supimos de dónde salió el dinero de las campañas. Ahora imagínate en 300, Imagínate en 1700 cómo va a candidatos. estar. No candidatos, posiciones. Cada una con N candidatos. Y que vas a colocar a los juzgadores en la misma dinámica en la que están la disputa de puestos de elección popular, ¿Cómo donde vamos- se asesinan candidatos desde el crimen organizado. ¿Cómo vamos a saber quién está metiéndole lana a esa campaña? Sobre todo en el sexenio de un INE que lo dejaron totalmente borrado del mapa. Bueno, donde tan le quitaron- totalmente borrado que como el hito no fue capaz de doblarse tantito y Claro. aportar también a su Barreda Sí, o a su Yunes, claro. el INE ya lo desconoció y dijo, Tus estatutos. tus tus estatutos cambios. están incorrectos y tú tienes que echar para atrás tu reelección. Va a haber, por supuesto, Claro. un recurso que se va a Claro. interponer y quizá lo gane, quizá no, pero está claro, a ver, Sí. más claro que el agua de decir, no jalaste con nosotros, ni que siquiera con uno, no aportaste Claro. tu cuota, Qué casualidad que fue el mismo día, ¿verdad? el mismo día te quito todo. Así, ¿verdad? no quiero dejar de mencionar consecuencias inmediatas de lo que va a haber con la reforma judicial. Primero, están parados 35 mil millones de dólares de inversiones norteamericanas. Esto ya publicado la semana pasada por The Wall Street Journal. Esa es la primera consecuencia inmediata, la total incertidumbre para la inversión.
Pero hay 3 puntos muy importantes. Uno, el juicio de amparo, que ya no va a tener efectos Así generales. es. Es decir, ya se van a tener que tramitar amparos particulares, aunque sea una decisión que viola derechos humanos de manera generalizada. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos, no puede haber un amparo ante las autoridades. Así es, ante así, las ¿verdad? A autoridades. ver, pero lo que es muy importante estás diciendo, porque eso significará que ¿quiénes van a ser los más perjudicados de esta medida? Los ciudadanos. Los que Los menos más tienen, indefensos, Claro. por los que supuesto. no puedan contratar un abogado, Claro, porque los que, por los que tenemos algo de recurso, Ajá. pues le meteremos para podernos Es amparar. una contradicción El individual al es una espíritu de la contradicción del ley. espíritu, exactamente. Eso, Así y es. lo mismo sucede también en acciones de inconstitucionalidad. Esta reforma eleva mucho la dificultad para que el Congreso, los gobiernos estatales, los organismos autónomos que probablemente vayan a desaparecer también, puedan promover acciones de inconstitucionalidad en contra de medidas irracionales del gobierno o medidas que tengan fallas del procedimiento, como lo ha sido la misma reforma judicial que lleva Claro. fallas del procedimiento de origen. Los jueces sin rostro, esta medida que añoraba el gobierno de Felipe Calderón y que no pudo aprobar y que se ha documentado que es contraria a la Convención Americana y que fue utilizada por el fujimorismo en Perú, por ejemplo, como parte central de la represión judicial. Bueno, ahora ese sueño se hace realidad en la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador. Y finalmente, la actura política del Poder Judicial Federal mediante la elección, pero también mediante un tribunal de disciplina militar que va a ser impuesto completamente con criterios partidistas. Yo quisiera aquí, siempre somos bastante críticos de los funcionarios, de los representantes legislativos cuando hacen cosas malas, Ujú, pero yo quiero sí reconocerle a Luis Donaldo Colosio claro. su valentía Sí. para salir con varios TikToks y varios Instagrams y varios videos en redes sociales Y un discurso. y un discurso muy, claro. correcto defendiendo el punto del por qué no se tendría que hacer esto y transmitiendo casi en vivo ahí Sí. con su teléfono Claro. cómo estaba el ambiente de lo que era El Senado. pues, la rebelión dentro del Senado. Y eso hay que reconocerlo porque pues prácticamente no se sujetó a ninguna cuestión de... Y de los senadores de Nuevo León, que fue Luis Donaldo Colosio también, que fue el único, fue el único que Ujú. hizo lo Así es. suyo. Pero decías ahorita, bueno, para concluir, esta analogía que hacías de Darth Vader que va detrás de Luke Skywalker. Así es, y el y se imperio quita la máscara contraatacando, claro. y le dice Luke Skywalker, que en este caso la figura sería López Obrador, que le dice A a Darth Vader. a Darth Vader. Ajá, Darth Vader le dice a Luke Skywalker, Ajá. soy tu padre. ajá, Bueno, yo creo que Luke Skywalker Ujú. tiene pues una posibilidad ajá. de decirle, después del 1 de octubre, Darth Vader, no tienes madre.